La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Ya comienza Desde la Casa con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta aquí en Centro Urbano. No que no, ya regresamos. Martes, 5 de la tarde para platicar. Creo que el tema de hoy les va a interesar porque vamos a hablar de vivienda y de movilidad en la Ciudad de México. Una ciudad compleja porque es una ciudad donde todos los días comemos más de 15 millones de personas, pero solamente cenamos 9 millones de personas, porque todos los demás van de regreso a ciudades dormitorio en la lejanía de la ciudad, y ese es un problema que nos afecta gravemente por muchos aspectos. Nos afecta en lo social, en lo económico, en lo urbano, en lo ambiental y en muchas otras cosas. Maribel Gamas, ¿cómo estás? Hola, Horacio, bien, gracias. Pues sí, va a estar muy interesante el programa, sobre todo para las personas que tienen esa onda de que viven muy lejos, y el tema de la vivienda, y que no hay vivienda en la Ciudad de México, y la movilidad, que bueno, es casi nula a las orillas de la ciudad. Y bueno, para eso vamos a tener de invitado a José Chabot. Él es director general del Quiero Casa. Y también, más adelante, vamos a tener como invitada a Lina Patricia Calderón. Ella es urbanista, que nos va a estar platicando del tema de movilidad. Es que el tema en las ciudades ya es muy complejo, ya es que hay que estar hablando permanente en todo lo que nos hace falta, de que espacio público, transporte, infraestructura, servicios, todo, pero a fin de cuentas todo eso lo necesitamos para vivir en la ciudad, y obviamente estamos hablando de que hacen falta viviendas. Las viviendas están encareciendo, se hacen cada vez más chiquitas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vacuna tenemos para evitar que las casas se hagan cada vez más lejanas y más chiquitas? Es un buen tema, ¿no? Va a estar muy bueno y seguro nuestros especialistas lo van a abordar muy a gusto. Pues mira, pasa el tema de que en el caso de Quiero Casa, Pepe Chabot fundó una empresa cuya vocación es precisamente hacer vivienda para la Ciudad de México. Es un proyecto interesante porque muchas de las gentes que nos escuchan, si son arquitectos, si alguna vez han pensado en hacer vivienda en la ciudad, saben lo complejo que es conseguir los permisos, conseguir el terreno, lo complejo que es hacer una vivienda en un precio que se adecue con los mercados a los que se pretende dirigirlos. Es un tema, es un retote, hacer vivienda en la ciudad. Escúchenos, ahorita vamos a platicar de qué hace falta para hacer vivienda en la ciudad. Algunos de ustedes, por ahí el fin de semana estaba tuiteando de que seguramente si son desarrolladores que están empezando, quizá arquitectos que quieran independizarse, que quieran empezar a hacer negocio, pues les va a hacer falta lo que es financiamiento para producir la construcción. De eso podemos hablar. Si tienen dudas, pregúntenos. Aquí hemos estado platicando en estos pocos programas que tenemos de arquitectura, por supuesto, pero sobre todo de la parte que se vincula a la arquitectura con el proceso de hacer ciudad, y eso tiene que ver con la industria inmobiliaria. Y pues se vale que hagan preguntas, ¿no? Sí, recuerden que pueden escribirnos a @centrourbano, es la red social que estamos checando para revisar sus dudas, comentarios, todo lo que nos quieran decir. Y también estamos en Facebook Live, en Radio Arquitectura. Ahí también vamos a estar leyendo sus comentarios. Si tienen una pregunta, pues aquí la vamos a leer en vivo y le vamos a preguntar en vivo a nuestros invitados. Recuerden, aprovechando que nos escuchan de varios lugares del país y de algunos lugares en el extranjero, que nos interesa su opinión. Su opinión, queremos que sea parte de esto, porque lo que queremos es que sea una comunidad donde estamos opinando en torno a estos temas: vivienda, desarrollo urbano, ciudad, arquitectura, pero sobre todo cómo se relaciona esto. Y bueno, hay veces que no tenemos tiempo porque los tiempos del programa se vienen cortos, pero en esta ocasión, aprovechando que nuestros invitados están en maquillaje y creo que alguno pasó a hacer pipí, podemos platicar de, pues, ¿qué tal si regalamos unos libros, Maribel?
Vamos a estar regalándoles 5 libros de urbanismo y 5 libros de hombres y mujeres de la casa, la edición 2016. Entonces pueden escribirnos a @centrourbano, nada más díganos: quiero mi libro de urbanismo, los escuché en Radio Arquitectura, y con gusto nosotros les mandamos mensaje directo y luego les hacemos llegar sus libros. Si quieren comentar también en Facebook Live, también vamos a estar ahí al pendiente, igual les mandamos mensaje directo de que ya vimos tu mensaje, y con gusto. Solo son 5 libros de urbanismo y 5 libros de hombres y mujeres de la casa. El libro de urbanismo que comenta Maribel es un libro que empezamos hace poco más de un año con un proyecto de crear dentro de Centro Urbano un blog de urbanismo, que la intención es abrir la mesa, abrir la puerta para que todo mundo, todo el que quiere escribir de ciudad lo haga. No se vale se vale perfectamente, es más, no solamente se vale, sino que queremos que pensemos diferente para que tengamos diferentes propuestas, diferentes visiones, y así es como hemos ido sumando lo mismo algunos funcionarios que desarrolladores, que arquitectos, que urbanistas, que antropólogos, en fin, a todo este tema que nos interesa a todos, porque a fin de cuentas vivimos en un país que cada vez es más urbano, vivimos en ciudades, pero pues tenemos que hacer el proceso para construirlas, ¿no? Claro que sí. Sí, aparte el libro de urbanismo está muy bueno porque tiene textos de personas muy reconocidas en el medio, entonces les va a interesar muchísimo, está muy buena esa compilación. Entonces, ya por acá, perdón Horacio, ya tenemos acá 2 personas, Ismael Arce y Eric Rodríguez. Ya pidieron su libro, entonces bueno, les mandamos mensaje directo en un ratito. Muy bien, me parece, Maribelita, que nos están pidiendo aquí nuestros amigos de producción que si mandamos a un corte, vale, y vamos y regresamos para seguir platicando. Vamos a un corte. Vamos a un corte o a las noticias, regresamos. Estas son las noticias. En 2016, la colocación de crédito individual a la vivienda en México representó una inversión de 331.8 mil millones de pesos. El Infonavit y ONU Habitat presentaron los resultados de los informes municipales del Índice de las Ciudades Prósperas. Durante el evento, David Penchina Group, director general del Infonavit, señaló que esta herramienta permite obtener una radiografía sin filtros de la realidad que viven los municipios del país en materia de desarrollo urbano. La Universidad de Santiago de Chile inauguró el edificio Recicla, primer inmueble en América Latina, construido con materiales reciclados de contenedores marítimos, acero reutilizable, maderas de estructuras en demolición y árboles trasplantados. La firma Sordo Madaleno desarrolló el proyecto Arts Pedregal, un nuevo complejo de usos mixtos que se basa en la creación de un gran parque público de 5.000 metros cuadrados con forma de herradura. Autoridades de la Ciudad de México anunciaron la creación del Plan Maestro para la tercera sección del bosque de Chapultepec. El objetivo, dijeron, es procurar la preservación, rehabilitación y remodelación del bosque. El arquitecto español Francisco Mangado fue galardonado con el Premio de Artes 2017 en la categoría de arquitectura, reconocimiento entregado por la Academia de Artes de Berlín. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. Pues así las noticias. Y bueno, ya están aquí nuestros invitados y por lo pronto para un preámbulo del tema que vamos a platicar, que es vivienda en la Ciudad de México y movilidad en la Ciudad de México, le pedimos a Roxana Fabris que se metiera a la cabina. Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal a todo el auditorio? Buenas tardes. Y bueno, el tema de que quienes vivimos en la Ciudad de México, en ciudades como Guadalajara, en ciudades como pues, la que digamos, cualquier ciudad grande, podemos estar hablando de Quito, podemos estar hablando, vaya, por supuesto, de ciudades muy reconocidas como Madrid o como Barcelona. Se ha encarecido la vivienda, cada vez se encarece más y pareciera que las ciudades las estamos diseñando únicamente para gente rica. Hay que recordar aquí, irnos un poco hacia atrás en el tiempo, qué fue lo que pasó en el DF todavía, Ciudad de México apenas este año, qué fue lo que pasó en el Distrito Federal para que la vivienda se empezara a encarecer. Recordarás, Horacio, que hace pues aproximadamente unos 15 años, en el tiempo en el que Andrés Manuel López Obrador era jefe del Distrito Federal todavía, se implementó una legislación denominada Bando número 2, seguramente algunos del auditorio lo recuerden. Fue una legislación que planteaba que únicamente queríamos repoblar las 4 delegaciones centrales. ¿Eso que implicó? Que no se podía construir vivienda en las demás delegaciones.
La parte teórica parece una muy buena idea porque las delegaciones centrales cuentan con infraestructura, cuentan con transporte, cuentan con trabajo, entonces parecía una muy buena opción. ¿Qué pasó? Realmente las leyes del mercado fueron las que empezaron a intervenir aquí y esas 4 delegaciones se volvieron muy caras, porque es el único lugar donde podías construir. No podías construir en la periferia de la misma Distrito Federal, no podías construir en Coajimalpa, no podías construir en Álvaro Obregón, únicamente podía ser, a ver si me ayudan a recordar, son Benito Juárez, Cuauhtémoc, ¿cuáles eran las otras 2? No, pues acuérdate, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y... Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. Exactamente, entonces la idea es muy buena porque parecería que es una zona que tiene todos los elementos para hacer gran proyecto de vivienda, pero se empiezan a encarecer. Y entonces los terrenos empiezan a costar más, la construcción empieza a costar más y la vivienda, por tanto, empieza a subir de valor también para la gente. Y una vivienda que a lo mejor costaría 450 mil pesos en una buena zona popular de la Ciudad de México, se convierte en un proyecto de 800, 900 mil pesos. Y nos decían hace un par de semanas que estuvo aquí con nosotros en el programa Manuel González, director de Canadevi Valle de México, no existe vivienda en la Ciudad de México de valores menores al $1,000,000. Sí, y lo cual es pues, muy delicado porque obviamente quiere decir que hay 70% de la población que no tiene acceso a comprar una vivienda de ese valor. Y eso pues, es un problema porque una ciudad que a fin de cuentas no puede resolver la necesidad de vivienda de su población, pues es una ciudad que está fallando. Y ahí es donde entra la parte interesante de nuestro invitado que llega ya en un ratito, cómo se puede hacer buena vivienda en una buena zona y a un precio bastante accesible dentro de estos parámetros que recordemos, no estamos hablando de ciudades como pudiera ser Querétaro, pudiera ser Puebla, estamos hablando de Ciudad de México que es bastante cara. Y estamos hablando del problema de que los gobiernos locales el gobierno tiene un papel normativo y regulador en los procesos urbanos. Entonces el tema es que el gobierno tiene que crear un marco regulatorio que permita que se haga vivienda para todos los segmentos de población. Lo que está pasando es que como hay un uso de suelo muy restringido, entonces el impacto del suelo sobre la vivienda es muy alto. Entonces, si encontramos que el terreno cuesta pues, arriba de 20, 30, 40% del precio de la vivienda, ¿qué es lo que pasa? Pues que en automático el precio de la vivienda va subiendo y se va saliendo, pero por mucho del alcance de la gente, y eso es una tragedia. Vemos colonias como Escandón, nos ponían como ejemplo, que estamos aquí muy cerca de Escandón, de que hace unos 5 años conseguías un departamento en $1,000,000. Hoy ese mismo departamento, misma superficie, misma ubicación, mismos acabados, vale $3 millones o hasta más. Y ahí lo que podemos ver muy claramente es que el gobierno debe tener un papel regulador, un papel promotor, pero no meterse en las leyes del mercado, porque el mercado finalmente toma su cauce y es donde complica la situación. Sí, y el mercado a fin de cuentas es irreflexivo, le va a pasar por encima a la gente y ahí luego seguramente mucha gente que nos escucha piensa que el alza de los precios de la vivienda es por la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios y no es tan así, es una verdad a medias porque la realidad es que lo que se ha disparado, lo que ha habido una especulación brutal es con el costo del suelo. Claro, se habla recientemente de que la vivienda en la Ciudad de México ha crecido de precio por el tema del aumento de los materiales, por el tema de la corrupción, sin embargo se deja un poco de lado el tema de los valores del suelo, que es lo que impacta mayormente en la construcción. Pues sí. Yo creo que el tema aquí delicado es que la gente que está en sus casas, que nos escuchan, arquitectos jóvenes, se pongan a la tarea de ofrecer propuestas innovadoras. Aquí hay mucho espacio para la innovación. Tienen que ser creativos en ver cómo aprovechan mejor el suelo. El gobierno tiene que ayudar a que haya mayor densidad, mayor altura. Hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, hay una iniciativa que está trabajando ya el gobierno de la ciudad, lo presentó el jefe de gobierno, de reducir la exigencia de cajones de estacionamiento. Claro. Eso sería muy bueno porque hoy un cajón de estacionamiento a lo mejor vale 250 mil pesos. Entonces, en una casa que vale $1 millón es una verdadera tragedia que el 20-25% sea el cajón de estacionamiento para muchas familias que no tienen coche o que no lo necesitan. Imagínense los que viven en una gran ciudad, si tuvieran la oportunidad de conseguir, ¿qué preferirían? ¿Una vivienda a 2 horas de la ciudad con estacionamiento hasta para 2 coches o una vivienda sin estacionamiento pero a 2 o 3 cuadras del metro? Claro, hay por ahí una iniciativa que también están trabajando algunos grupos de que la vivienda que esté muy cercana a los CETRAMS, a los grandes nodos de transporte, pudiera tener este tipo de características, pero eso lo platicaremos más adelante, Maribel. Así. Vamos a un corte, ¿les parece? Y regresamos, ya llegó nuestro invitado José Chabot, así que volvemos.
¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Y bueno, ya está por aquí Pepe Chabot. Pepe, qué gusto de saludarte. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación, Horacio. Como siempre, un gusto platicar contigo. Mira, estamos en un momento, ya dimos un preámbulo de qué es lo que está pasando con la vivienda en la Ciudad de México. Estamos con una audiencia donde nos escucha todo tipo de público, pero fundamentalmente arquitectos, muchos estudiantes de arquitectura, mucha gente que desde la academia tiene que ver con esto, con este tema de la ciudad, de la arquitectura, del desarrollo urbano, de la planeación, del sector inmobiliario. Entonces, cada vez se hace más difícil hacer vivienda en las grandes ciudades, sobre todo para los segmentos de niveles de ingresos medios hacia abajo. ¿Por qué? Pues mira, de entrada el costo del suelo en las ciudades se va haciendo cada vez menos asequible conforme las ciudades se van densificando y van teniendo una vida más urbana. El suelo es más escaso, cuesta más y cuesta más urbanizar y desarrollar. Y en el momento en el que no existe la cantidad de desarrollos que tiene que haber, la propia ley de oferta y demanda genera el que si hay una demanda importante de personas que quieren vivir en zonas urbanas como la Ciudad de México y no hay una oferta suficiente, esa dinámica vaya generando el que los precios se vayan encareciendo y que el hecho de que el precio de las viviendas se vaya encareciendo genera el que el precio de los terrenos también encarezca y se vuelva un círculo de precios cada vez más caros para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo de vivienda y se vuelve menos asequible la vivienda en las ciudades. Lo que se tiene que buscar hacer es pues, generar mayores oportunidades de suelo urbanizable en zonas en donde haya servicios para poder acercar a la gente a vivir en la ciudad y que esas mayores oportunidades de suelo urbanizable hagan que mientras más suelo haya, la propia ley de oferta y demanda genera el que el suelo se vuelva más barato y de esa manera se pueda generar vivienda más barata. Sí, claro, si ahorita en este momento vemos que la vivienda más barata de la ciudad está en $1,000,000, si queremos bajarle de precio, pues como cualquier mercado, lo que habría que hacer es meter mucho más vivienda y obviamente para poder vender los precios tendría que bajar, el precio del suelo tendría que bajar porque ya no lo venden tan fácilmente, tan caro, y ese sería el tema. Ahora, en medio de todo esto nos encontramos quien ha encontrado modelos exitosos para así poder hacer vivienda, que es el caso tuyo. Tú con una empresa que empezaste pues, hace muy pocos años. ¿Por qué no me platicas una rápida historia de Quiero Casa? Quiero Casa arrancó hace alrededor de 8 años en la Ciudad de México. Nuestros primeros proyectos fueron en Tláhuac, al lado de donde está el recorrido de la línea 12 del metro. Nuestro primer proyecto estaba a 50 metros de una estación de metro. Y a partir de ahí encontramos la oportunidad de ir atendiendo a los segmentos de socioeconómicos medios y medios altos con vivienda en diferentes puntos de la ciudad. Hoy Quiero Casa tiene vivienda en 11 delegaciones de la Ciudad de México, en 2 municipios del Estado de México, en zonas que tienen transporte público y metro. Lo que hacemos es buscar terrenos cerca del transporte público, que estén a no más de 1 kilómetro de una estación de metro, que tengan cercanía a fuentes de trabajo, que tengan cercanía a zonas comerciales, que tengan de alguna manera un tejido social alrededor y urbanizar en proyectos de entre 4 y 6 niveles. Esto lo que hace es permitir que muchas personas de clase media vivan cerca de la ciudad. Y hoy todavía, con modelos como el de Quiero Casa, podemos lograr que haya vivienda desde $600,000 aproximadamente. Wow. Para arriba en diferentes partes de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Azcapotzalco, estamos haciendo vivienda de 600, 700, $800,000 que pueden atender a personas de un segmento socioeconómico medio que quieren formar familias y vivir cerca de donde trabajan. Ahora, ustedes en estos años que llevan trabajando, ¿cuál es ahorita el proyecto tipo? ¿De cuántas viviendas hacen proyectos? Mira, yo te diría que varía mucho del tipo de suelo que encontramos, pero hacemos proyectos en terrenos que van desde las 30 viviendas hasta las 1,000 viviendas en algún terreno grande que podemos encontrar en algún punto de la ciudad. Ahora, yo te diría que un proyecto tipo nuestro es un proyecto de aproximadamente 200 viviendas. Nuestro precio promedio es como en $1,400,000. Hacemos vivienda que va desde los $600,000 hasta los $2,500,000 de pesos, dependiendo del punto de la ciudad en donde nos encontramos. Y lo que hemos logrado es
urbanizar con estos proyectos de entre 4 y 6 niveles que logran ayudar a darle mucha revolvencia a nuestros proyectos, que sean proyectos de edificios pequeños, que no sean tan densos para las colonias en donde se desarrollan y que permitan que estas personas vivan cerca de donde trabajan y puedan comprar a costos bastante asequibles vivienda, hay que decirlo, pequeña, más pequeña que lo que estábamos acostumbrados a vivir hace muchos años. Es vivienda de entre 50 y 75 metros cuadrados, dependiendo de si es de 2 o de 3 recámaras, si tiene un baño o 2 baños, y que puedan pues gozar de una posibilidad de estar mucho más cerca y tener una mejor calidad de vida. Ahora, poder hacer mejor vivienda, poder hacer más metros cuadrados, mejores acabados, mejor ubicación, va de la mano de un muy buen proyecto de negocio para poder encontrar los números que cuadren y de una muy buena visión para generar proyectos de calidad. Eso tiene que ver con la arquitectura. Y esto es porque ustedes en Quiero Casa en estos años pues, han logrado un número importante de premios, ¿no? Reconocimientos como el Premio Nacional de Vivienda, han tenido en Infonavit también les ha otorgado reconocimientos. ¿Cuál es el secreto para generar proyectos de calidad? Pues mira, yo te diría que se tiene que trabajar mucho en la distribución de los departamentos hacia adentro, pero también se tiene que trabajar mucho en todo lo que rodea los proyectos. Y yo te diría no solamente la distribución del departamento, sino los amenities que puede tener el conjunto. Si haces un conjunto en la ciudad y vas a hacer departamentos pequeños, bueno, haz el gimnasio, haz la ludoteca, haz el salón de fiestas, aprovecha los espacios de áreas libres para hacer zonas verdes, jardines que puedan aprovechar quienes van a vivir en esos departamentos. Y al mismo tiempo contribuye con la colonia de alrededor para generar mejores servicios para toda la gente que va a vivir ahí, incluidos los clientes que vivan ahí. Entonces en Quiero Casa no solamente nos enfocamos en la distribución, ni en los amenities, ni en la arquitectura del proyecto, que claro que también es importante, sino también en construir comunidad, y nos acercamos con los vecinos y buscamos hacer las obras de infraestructura de agua, de infraestructura de drenaje, obras de pavimentación, obras que tienen que ver con temas viales dentro de la colonia en vez de pagarlo en aportaciones al gobierno, y adicionalmente a ello destinamos el 2% de nuestro presupuesto de construcción para hacer obras de equipamiento urbano, bancas, parques, temas de mobiliario urbano, temas de en su momento banquetas, iluminación, transformadores, para que beneficien a la zona de alrededor y de esa manera mejorar la zona alrededor y permitir que quienes van a vivir en departamentos de Quiero Casa puedan gozar de la vida comunitaria de alrededor. Y finalmente es un fenómeno que no podemos parar, el que las familias y las poblaciones del mundo están migrando a las ciudades en donde hay fuentes de trabajo, en donde hay servicios, y lo que necesitamos es tenerlos más cerca para que no ocupen tanto el coche y haya menos congestionamientos vial, para que haya menos contaminación. Hemos probado, y por eso hemos recibido reconocimientos de sustentabilidad, hemos probado en conjunto con el Centro Mario Molina que las personas que viven en vivienda de Quiero Casa cerca del transporte público emiten la mitad de la huella de CO2 que emiten las familias que viven lejos de la ciudad. Sí, claro, el tema es pensar de una forma integral la vivienda. O sea, la vivienda ya dejó de ser nada más un negocio de hacer volumen. Ahora hay que pensar en un contexto mucho más integral. Quiero Casa, tú en lo personal y la empresa, evidentemente, participas en varios temas. Me consta que estás en una fundación que aquí la anunciamos, tuvimos la plática del programa pasado, donde se da educación a los albañiles, que es un ejercicio bien interesante, de donde invitamos a todo el mundo a que si quieren becar a un albañil, díganos, y con 400 pesitos al mes ustedes pueden dar educación académica de primaria, secundaria, alfabetización a un albañil. Y otra fundación para pensar en la ciudad, pensar en cómo hacer soluciones más integrales para que toda esta gran inversión que se hace en vivienda tenga un mejor resultado, como el resultado total, ¿no? Como un gran total de que la inversión se traduzca en cosas positivas. De acuerdo, creo que de lo que se trata es de crear ecosistemas de ganar-ganar. Y lo que hacemos en Construyendo a México Crecemos, que es esta fundación con la que le damos educación a los albañiles, en donde Centro Urbano y tú en específico nos han ayudado muchísimo y participan también muy activamente con nosotros, ayudan a que los trabajadores de la construcción estén mejor capacitados, tengan mejores oportunidades y tengamos una mejor industria. Si de la mano de eso los desarrolladores pensamos en cómo hacer mejores ciudades, en cómo vincularnos mejor con los vecinos, en cómo cumplir con nuestras obligaciones de obras de mitigación, de impacto urbano, de impacto ambiental, de impacto
vial o de impacto en temas de servicios de agua y de drenaje, si nos vinculamos con los vecinos, si trabajamos de cerca con ellos y construimos comunidad, vamos a construir mejores ciudades, vamos a generar que se haga más vivienda, la vivienda se va a abaratar, la gente va a poder vivir cerca de donde trabaja y eso va a ser mejor para todos. Eso va a generar que las familias, en vez de irse a vivir a municipios dormitorio, lejos de la ciudad, en donde no tienen cómo darle una muy buena educación a sus hijos, en donde no tienen cómo darle buenas oportunidades a sus hijos, porque no hay universidades cerca, no hay prepa cerca, las escuelas son nuevas, pues viven en zonas con poco tejido urbano y con pocas oportunidades, mejor los acerquemos a las ciudades y de esa manera generemos una dinámica en la que el crecimiento de esas familias, el crecimiento de las familias mexicanas sea mejor y sean familias que puedan estar más con sus hijos y tener mejores oportunidades. Entonces yo creo que el derecho a la ciudad, el derecho a vivir cerca, el derecho a poder tener vivienda en la ciudad es lo que le va a permitir a este país ser un país más equitativo y más justo con el tiempo. Ahora, regresando un poquito al tema de Quiero Casa, ¿ustedes cuántos proyectos tienen en este momento en desarrollo? Mira, tenemos alrededor de 30 proyectos en desarrollo al mismo tiempo en estas 11 delegaciones y 2 municipios y seguimos constantemente. ¿Cuántos? Alrededor de 30 proyectos. Dios, ¿y eso cuántas viviendas son? El año pasado terminamos escriturando alrededor de 1,700 viviendas. Este año vamos a hacer un monto muy similar al del año pasado. Sin embargo, estamos, derivado del crecimiento en el valor de las viviendas en la ciudad, derivado un poco de la inflación y derivado de que nos hemos ido también moviendo a segmentos socioeconómicos más medios, altos y no solamente medios. Este año vamos a facturar alrededor del 30% más, a pesar de que solamente vamos a ser 4% más de viviendas. Wow, sí, tema importante. Como el éxito es lograr que esto funcione en términos de negocios y no se puede ser socialmente responsable ni ambientalmente responsable. Hay que hacer que el negocio funcione. Vámonos a un reportaje que tenemos sobre autoproducción y seguimos platicando. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Autoproducción de vivienda, un sector con gran potencial en México. En el país, aún faltan por realizarse miles de acciones de vivienda que implican construcción, sustitución, mejora y ampliación, por lo que una de las alternativas es el modelo de autoproducción. La autoproducción de vivienda tiene la ventaja de que el diseño y la construcción están desarrollados de forma individual o colectiva, aunque también pueden desarrollarse mediante la contratación de terceros. En cualquiera de los casos, el gobierno proporcionará la asesoría y el apoyo necesarios mediante los distinguidos organismos de vivienda. Los cambios en las reglas de operación para la entrega de subsidio no solo benefician a las familias de bajos recursos, sino que, además, impulsan el desarrollo de un mercado con gran potencial como lo es la autoproducción. Así lo destacó Alfonso Serrano, presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable, quien, además, asegura que este sector tiene la posibilidad de crecer al mismo tamaño que el segmento de interés social. Señaló que para este año, la autoproducción de vivienda podría incrementar entre 20 y 30%, ya que el margen de crecimiento para este segmento es el más grande de todos los que forman parte de la industria de la vivienda. El presidente de Convives informó que la industria de la autoproducción cerró en 2016 con un crecimiento muy importante, ya que en total fueron 170,000 acciones de vivienda construidas, de las cuales 47.5% fueron de muy alta marginación. Además, cerca del 36% se realizaron con el subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda. Dijo que el panorama que se tiene para este y los siguientes años en el sector de la autoproducción será algo complejo, ya que la bolsa de subsidios de hoy en día que se tienen en Conavi creará poco más de 9,000 acciones de vivienda, por lo que se tienen que buscar otros mecanismos para tener mayor financiamiento en el sector. En ese sentido, Alfonso Serrano informó que Convives está realizando un mapeo de todo el sector de la autoproducción, el cual incluye los apoyos federales, estatales y municipales que pueden invertir en esto, porque ante un escenario complicado de recursos, se analizarán todas las alianzas que se puedan hacer para sumar a los apoyos existentes y poder incentivarlos e invertirlos en este programa. Con información de Dinora Nava y Edgar Rosas, informó Priscila Díaz para Centro Urbano Radio. Bueno, pues ahorita estamos haciendo contacto con Alfredo Martínez. Él es director general de Nova Ceramic. Entonces... Alfredo, querido, ¿estás por ahí en la línea?
Hola, buenas tardes. Alfredo, ¿qué tal? Estamos aquí platicando, Pepe Chabot, Maribel y tu servidor, y hablábamos de todo lo que es el proceso de hacer vivienda en la Ciudad de México, y obviamente el reto de verticalizar, y se requieren materiales de calidad. Habíamos platicado contigo en diferentes ocasiones de que retomar un material de toda la vida como el ladrillo con nueva tecnología era un tema interesante. Platícame, ¿qué es Nova Ceramic? Hola Horacio, ¿cómo estás? Y hola Pepe, aprovecho para saludarte. ¿Qué es Nova Ceramic, Horacio? Pues bueno, Nova Ceramic es una empresa que pertenece a un grupo hispano-mexicano y es una empresa que se dedica a hacer ladrillo industrializado con fábricas modernas y con fábricas que tienen una muy alta capacidad de producción. Estamos situados en el estado de Tlaxcala, allí tenemos 4 grandes fábricas y suministramos principalmente en un radio aproximadamente de unos 1000 kilómetros de distancia desde Tlaxcala. Es decir, agarramos nuestra zona de influencia, pues es todo lo que es el Bajío, el centro, el oriente y el sureste de la República Mexicana. En estas fábricas pues tenemos una alta capacidad de producción, como te decía, de unas 60.000 toneladas al mes, que eso equivale, para que os hagáis una idea, a material para poder construir en torno a unas 80.000 viviendas al año. Oye, Alfredo, y con todo esto que has logrado, con esta marca que tiene tantos años y que tiene este posicionamiento en México, ¿qué pueden aportar en esta etapa donde se quiere verticalizar la vivienda, donde es importante hacer viviendas en el corazón de las ciudades y evidentemente necesitamos hacerlas en densidad y en altura? Sí, ¿qué puede aportar Nova Ceramic para las necesidades de este tipo de ciudades que son muy densas y que hay que juntar un poco los servicios y hay que ser más eficientes y hay que densificar las ciudades, ¿no? Pues Nova Ceramic aporta materiales de muy alta calidad para la construcción, materiales que en otros países son muy tradicionales, como puede ser de toda Europa, Estados Unidos. Y en muchos países latinoamericanos también se usa este tipo de material, como puede ser Brasil, Colombia, Venezuela. Y prácticamente pues lo que aporta es economía en la construcción, calidad en la propia construcción en cuanto a certificados de calidad, en cuanto a certificados de resistencia estructural, es decir, el ladrillo industrializado lo que aporta a la vivienda vertical es ligereza y calidad a la vez, ¿no? Entonces, a nivel estructural, que en México pues tiene una normativa en cuanto a cálculo estructural bastante avanzada y bastante estricta comparado con otros países, una mampostería ligera y a la vez muy resistente favorece mucho ese cálculo estructural. Oye, y otro tema también es que hacen el procedimiento constructivo, lo simplifican y lo hacen más rápido, ¿no? Sí, se simplifica, pues bueno, con una buena logística, es material que viene plastificado, viene paletizado, se entrega descargado en las obras. Eso hace que tu obra sea pues más eficiente en cuanto a términos de rendimiento, de velocidad, de limpieza, de desescombro, de control del propio suministro y del control de los propios insumos. Bien, ahora, página de internet, redes sociales, Alfredo. Sí, página de internet, redes sociales. Bueno, el ladrillo todavía es un material que se vende muy en persona. Por supuesto que estamos en redes sociales, por supuesto que tenemos una página web que se puede visitar con mucho gusto, pero bueno, el ladrillo en México todavía se comercializa desde un punto de vista bastante técnico, es decir, Nova Ceramic analiza junto con el cliente el proyecto en cuestión y hace despieces, hace volumetrías, le calcula costos económicos y costos de aislamiento térmico, por ejemplo, y aislamiento acústico, y es una venta un poco integral, ¿no? Con el cliente directamente. Aún así, pues bueno, somos socios de muchos organismos en la República Mexicana, como pueden ser las cámaras de vivienda, Canadevis, como pueden ser los Convives, que se dedican a hacer vivienda rural. Estamos muy pegados también a organismos como el IMSS y el INIFED para la construcción de hospitales y de escuelas.
Somos socios de organismos importantes de cálculo estructural, como puede ser el SMIE, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y el SMIS, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Le damos importancia a las redes sociales, le damos importancia a los medios digitales, pero la venta de ladrillo es más una venta de analizar el proyecto en conjunto con el cliente, ¿no? Pues muy bien, entonces quien esté interesado en Nova Ceramic, entra a la página para que vea fotografías de proyectos, pero cuenten con que el servicio tiene que ser personalizado para que les ayuden a armar perfectamente sus proyectos. Alfredo, muchísimas gracias. Muy bien, Horacio, pues un placer, aprovecho para saludarte. Un abrazo y pues nos estaremos viendo seguramente mañana en el evento de la ADI. De la ADI, así es. Hoy iremos a la cena y mañana nos pasaremos por la Expo. De tu vino luego platicamos, ¿no? Otro día. Sí, del vino también podemos platicar, sí. Más en un horario más divertido. Un abrazo, pues, y quedamos en contacto. Un abrazo, Horacio, hasta luego. Y bueno, y pues en eso estamos, Pepe. ¿Cómo lograr hacer? Estabas viendo tú en lo que estábamos en el corte, este libro de urbanismo, donde el tema es de que ya los vivienderos ya no son vivienderos, ya son integradores de ciudad, donde el elemento con el que trabajan es vivienda, que es la forma de entender la ciudad. La ciudad pues, no es un conjunto de edificios, sino es un sistema de servicios. Y de eso se trata, ¿no? De producir que la gente viva mejor, que viva más cerca, aprovechar más eficientemente los recursos. Hoy veía en una nota de periódico de que el problema del agua de la Ciudad de México es muy grave y se puede colapsar. Pues el tema es un tema de pensar mejor la ciudad, de que se hagan las inversiones donde se debe, en el caso del agua que sea el mantenimiento, que se generen las líneas y que se creen condiciones para que los ciudadanos podamos vivir en las ciudades. Sí, yo creo que esto es tarea de todos. Una parte importante nos la tenemos que llevar los desarrolladores, sin duda. Y los desarrolladores, como tú comentas, tenemos que hablar de ciudad, no tenemos que hablar de desarrollos inmobiliarios y tenemos que estar dispuestos a hacer obras de reforzamiento, tenemos que estar dispuestos a conciliar nuestros proyectos con la comunidad, en cierta medida democratizar nuestros proyectos. No se vale desarrollar si la comunidad alrededor no los quiere, los proyectos. No. Aunque tengamos el uso de suelo, queda claro que lo tenemos que tener, pero tenemos que salir a democratizar y a conciliar esos proyectos. Bueno, los vecinos también tienen una responsabilidad importante como comunidad de acercarse y de buscar cómo se pueden generar mejoras a sus colonias a través de proyectos inmobiliarios, porque si se va a hacer un proyecto inmobiliario se va a generar plusvalía. Esa plusvalía va a beneficiar a los vecinos en sus viviendas, va a beneficiar a quienes vivan ahí, y si se hacen obras de infraestructura y de mitigación va a beneficiar a la zona. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar todos coordinadamente con el gobierno y exigirle también al gobierno que haga su trabajo en muy buena medida, claro, en coordinación con los desarrolladores, pero pues, en la Ciudad de México y en todas las ciudades de este país tenemos muchas diferentes carencias, se necesita planeación urbana, se necesitan organismos de planeación urbana, sistemas de planeación, instrumentos de planeación urbana o de desarrollo urbano que permitan que se pueda densificar de manera ordenada, que se pueda densificar con reglas claras, con transparencia, con rendición de cuentas de parte del gobierno y que el gobierno invierta en infraestructura lo que tiene que invertir de la mano de los desarrolladores que hagan proyectos. Creo que si se cierra ese círculo y además educamos a los albañiles y además, hay que decirlo, tenemos proveedores de la industria mexicanos como Nova Ceramic, que nosotros ocupamos muchísimo y que tiene estándares de calidad increíbles, vamos a lograr un ganar-ganar y vamos a lograr mejores ciudades y un mejor país. Y creo que hoy, en la coyuntura macroeconómica, en la coyuntura sociopolítica que vemos, pues lo que nos queda es seguir trabajando hacia adentro, seguir trabajando en atender las necesidades y la demanda de los mexicanos, demanda de vivienda, demanda de servicios, demanda de muchas diferentes cosas que requieren los mexicanos y que va a generar y detonar trabajos aquí en México para mexicanos. Y en ese sentido, en esta ciudad, tú lo sabes, se necesita un montón de vivienda. Hay casi 60,000 eventos de vida entre matrimonios y divorcios al año y se hacen 15 o 16,000 viviendas. Si cada vivienda genera 3 empleos directos, imagínate que en vez de hacer 15 o 16,000, hagamos 40 o 50,000, estaríamos generando más de 100,000 empleos nuevos. Pues sí, el tema urbano es importante y es importante. Los colombianos dicen una cosa interesante que es hacer antes que ciudad hay que hacer ciudadanía, porque entre todos tenemos que luchar juntos para conciliar objetivos, porque a veces pareciera que la visión de ciudad del gobierno es diferente de del vecino, que es diferente de la del desarrollador, y eso no puede ser. Tenemos más o menos que hacer un acuerdo, pongámonos todos de acuerdo qué queremos de la ciudad para que todos rememos en el mismo sentido. Así es, y en donde no estemos de acuerdo también se vale sentarnos y platicarlo, claro,
y encontrar puntos de acuerdo y encontrar en donde no estemos de acuerdo soluciones que de alguna manera atiendan las necesidades de las diferentes partes que viven en una ciudad y que concilian temas de desarrollo inmobiliario y desarrollo urbano para la construcción de una mejor ciudad. Tú, por ejemplo, en el caso de la vivienda para bajos ingresos, ¿qué consideras que sería una cosa fundamental que tendría que hacer el gobierno? Dime una, porque seguramente son muchas cosas. Hacer vivienda es un proceso integral, pero dime una que pudiera hacer el gobierno para facilitar que hubiera vivienda para la gente de bajos ingresos. Transparencia normativa en cuanto a usos de suelo. Si hubiera mucho más transparencia normativa en cuanto a usos de suelo y hubiera claridad en qué zona se puede construir, qué y cómo, de esa manera los desarrolladores inmobiliarios entrarían con más ganas a desarrollar, sabrían en dónde hacerlo, cómo hacerlo, y eso permitiría abatir el costo de la tierra y abatir el costo de la vivienda. Sí, claro, y también le quitaría muchas dudas a la ciudadanía, no al vecino, que luego no tiene dudas de por qué están haciendo las cosas, si hubiera claridad. Pues ya sobre esa claridad, sobre una visión de largo plazo, donde supiéramos cuál es la visión de ciudad y cómo se van a hacer, no nomás la vivienda, porque estamos hablando de vivienda, pero todo esto, hay temas importantes cuando se va a desarrollar centros comerciales, parques industriales, oficinas. Tenemos que estar enterados de todo lo que está pasando, porque el resultado final nos afecta a todos. Y las ciudades lo que demandan es, los ciudadanos de lo que demandan de las ciudades es que por un lado les provean un techo y por otro lado les provean de servicios, trabajo, centros comerciales, escuelas. Entonces, evidentemente se necesita de todo. Lo que no se vale es una dinámica en la que de repente, derivado de una falta de normatividad suficiente, de falta de terrenos o de usos de suelo, de falta de desarrolladores interesados, de falta de una dinámica de involucramiento entre vecinos, desarrolladores y autoridades, se deje de hacer vivienda, se hagan 15,000 viviendas al año y se hagan 1,000,000 de metros cuadrados de oficinas cada año, Horacio, que es lo que nos está pasando en nuestra ciudad, y ese 1,000,000 de metros cuadrados de oficinas es más que necesario, pero esas oficinas van a albergar a 100,000 personas que no sabemos dónde van a vivir. Claro. No sabemos si van a vivir en municipios dormitorio, si van a hacer casas de autoconstrucción en zonas protegidas. Necesitamos acercarlos a vivir a la mancha urbana. Muy bien. Maribel. Nada, pues, ¿qué les parece si ahorita vamos a una entrevista con Joan Clos? Y vamos a un corte después de la entrevista. Perfecto. Uno de los retos que deberá atender México será empoderar el planeamiento urbanístico, señaló Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. En entrevista con Centro Urbano, en el marco de su visita a México, el responsable del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos destacó que uno de los rubros en que la nación debe trabajar de manera especial es en la redensificación de las ciudades. Hay varios retos, ¿no? Yo creo que el empoderamiento del planeamiento urbanístico, ¿no? Es fundamental. Hay que recuperar el planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico no es la zonificación, no es esto de poner colores al suelo y decir esto es suelo industrial, este es residencial, este es comercial. El planeamiento es el diseño del espacio público, el diseño de las parcelas edificables y la interrelación entre el espacio público y el espacio edificable. Y esto hay que diseñarlo para que genere valor. La planificación se hace con normas jurídicas, etcétera, y con un plano de una escala de no más de 1:500. Todo que sea una escala mayor que esto no merece el nombre de planeamiento urbanístico. Joan Clos detalló que una de las principales razones por las que las ciudades pierden densidad es por la falta de planeación urbanística. Añadió que no contar con un buen proceso de planificación en el rubro inhibe la capacidad de las ciudades para generar prosperidad. ¿Por qué se pierde densidad? Porque no hay buen planeamiento urbanístico. Es fácil. Si hubiese buen planeamiento urbanístico, no se perdería la densidad, la densidad necesaria para generar economías de escala, que es la capacidad más importante que tiene la ciudad de generar prosperidad, que son las economías de aglomeración o economías de escala, ¿no? Por otro lado, el director ejecutivo de ONU Habitat encomió los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en materia urbana. Creo que el actual gobierno ha hecho un gran esfuerzo en México para poner orden en varios sectores
de la economía y también en el sector del urbanismo a través de la elaboración de la ley, y para empezar a recuperar el buen hacer, sobre todo del empoderamiento del poder público a la hora de garantizar una buena urbanización que revierte en el fondo en la generación de mayor valor, también de mayor valor privado. John Closs destacó que cuando el proceso urbanístico se realiza de forma correcta, genera una serie de beneficios que impactan de manera importante en la generación de valor y la calidad de vida. Hay que tomarse la urbanización de una forma profesional. No se puede ser amateur en el tema de la urbanización. Por lo tanto, hay que tomárselo muy en serio. No es una cosa menor, no es una enudencia, es un proceso de transformación social. Para Centro Urbano Radio informó Edgar Rosas. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Estamos de vuelta y ya en este corte está por aquí Pati Calderón. Pati. Hola. Y bueno, eres urbanista y parte del tema es involucrar con todos los temas de ciudad. Vamos a hablar mucho de desarrollo inmobiliario porque nos interesa involucrar a todo el gremio de la arquitectura. Es que Pepe está aquí porque no sabe que está en cámaras, además. Pero bueno. Nunca falta. No me avisas cómo voy a saber. No, pues es que precisamente para ver qué desfiguros haces, es parte del chiste. Yo tampoco sabía que es truco. Ahora, todo el mundo agradecerá que no le avise a ella. A ti a lo mejor, bueno, tendrás tus fans, ¿no? Pero bueno. Pues ya participaré en los primeros bloopers de este programa. Por supuesto. Pati, platicábamos con Pepe, estuvimos hablando mucho de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la vivienda y del hacer vivienda en todos estos temas urbanos. Tú eres urbanista y como ciudadana que te mueves mucho en bici, que parte del tema es hablar de movilidad, tú no eres una ciclista clavada así fundamentalista islámica. No. Tú te mueves en bici, pero no te suicidas por la bici ni nada. No. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas que decíamos que uno de los temas para mejorar la calidad de vida en las ciudades es acercar las viviendas a los trabajos? Y eso es con usos de suelo. ¿Tú qué piensas de esto que está pasando en la ciudad? Bueno, mira, primero que nada te comento que yo no me catalogo una ciclista, me catalogo un ser humano normal que se mueve a pie, que se mueve en transporte, que se mueve en auto, soy una peatona y creo que todos los peatones en algún momento estamos en auto, en algún momento podemos llegar a estar en bici. Efectivamente, estoy a favor de que tanto los trabajos como las viviendas se pongan en las zonas centrales de las ciudades donde la gente pueda llegar y acceder de una manera, pues principalmente en transporte público, ¿no? El poner vivienda pues en Santa Fe, en zonas ya tan alejadas, pues dificulta un poco que la gente pueda moverse en este tipo de transportes, ¿no? Yo sí estoy a favor de la bicicleta, pero pues también me tengo que mover de otra manera, ¿no? También por comodidad. Muchas veces pues no puedes estar con tus hijos o moverte con la computadora o con cualquier otras cosas muy fácil en bicicleta. No, el tema de la movilidad a fin de cuentas es una consecuencia de vivir en una ciudad, pero es una cosa que tenemos que usar la movilidad. En realidad lo que pensamos es hacer actividades dentro de la ciudad y para esas actividades nos valemos de los inmuebles, nos valemos del espacio público y nos valemos de la mejor vinculación que pueda haber entre estos activos, ¿no? Es correcto, sí. Tú, por ejemplo, escuchaba en lo que estábamos al aire que tienes también que ver con proyectos inmobiliarios. ¿Qué piensas? ¿Dónde debieran ubicarse las viviendas y qué podemos hacer para que las viviendas sean más al alcance de la gente? Híjole. Bueno. Para ponerle interés al... Pues yo creo que el problema de la Ciudad de México es que pues el suelo está muy caro, ¿no? Ya vivir en la Ciudad de México no es algo alcanzable para todo el mundo.
Creo que los usos de suelo también están un poquito castigados, sobre todo para nosotros los desarrolladores, para los que estamos en esto. El hecho de que te limiten tanto el uso de suelo, digo, tiene sus argumentos válidos, pero hay zonas en las que yo creo que podría densificarse más la ciudad y sí tiene el suelo muy castigado, ¿no? Entonces, pues creo que participar nosotros como desarrolladores con el gobierno y decir, oye, pues es que esta zona está muy bien, déjame densificar más, pues creo que... Hay zonas que suenan óptimas para la vivienda. Es una ciudad, la Ciudad de México es una ciudad con siglos de historia, donde hay zonas que han ido cambiando su vocación. Hay colonias centrales que están subutilizadas, hay colonias centrales que no solamente no ha aumentado de población, sino que ha disminuido de población. Hay muchas colonias donde en algún momento fueron zonas industriales que ya no lo pueden ser, y ahí es donde habría perfectamente cabida para vivienda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Totalmente a favor. Lo que dices, muchas colonias como La Tlampa, incluso aquí en San Pedro de los Pinos, en donde estaban las grandes cementeras, que pues se han densificado bastante. La Tlampa, donde también había pura industria, pues son zonas céntricas y que perfectamente pueden ser utilizadas para desarrollarse. También lo que acaba pasando cuando metes a personas nuevamente a vivir en estas colonias, muchas colonias que tuvieron una vocación de otro tipo industrial, como La Tlampa o como Vallejo, pero también muchas colonias que antes eran habitacionales y que luego tuvieron una vocación más comercial, como colonias del centro de la Ciudad de México. Metes a la gente a vivir y empiezan a cuidar las colonias, porque de repente se vuelven colonias inseguras, con poca infraestructura urbana, Horacio, y de repente las familias empiezan a volver a entrar a vivir en esas zonas y se empieza a generar una dinámica en donde esas familias empiezan a cuidar, oye, que las banquetas estén bien, que las calles estén bien y estén bien asfaltadas, que la industria no trabaje de noche, que de alguna manera empiece a haber seguridad y se empieza a cuidar la ciudad. Y eso nos ha pasado muchísimo en zonas que como Quiero Casa entramos a regenerar y que de repente nos damos cuenta que empiezan a mejorarse mucho y empiezan a tener mucha plusvalía derivada de las primeras personas que empiezan a llegar a vivir ahí. Evidentemente es algo muy necesario el regenerar esas zonas. Hay zonas que tienen muchos servicios, a pesar de que somos una ciudad que tiene muchísimas carencias de agua, que tenemos que trabajar en ver cómo abatimos esas carencias de agua, que tiene carencias de infraestructura, de servicios de transporte, que no hemos hecho durante muchos años, porque no hemos planeado de manera adecuada esta ciudad durante muchos años. Hoy nos enfrentamos a que hay colonias en específico que sí tienen esos servicios. Tú vas al centro de la Ciudad de México y no falta el agua. Tú vas al centro de la Ciudad de México y hay una infraestructura que sobra, porque como tú decías, en la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, hemos expulsado población año con año durante los últimos 30 o 35 años. Entonces, hoy llega nueva gente a vivir y utiliza los servicios que se utilizaban en esa zona por las personas que ahí vivían. Y además es en donde están los trabajos. Son delegaciones que tienen un gran problema de transporte público y de vialidad, porque la gente llega diario a trabajar, es en donde están los trabajos, pero tienen que vivir fuera de las ciudades. Entonces, acercar, regenerar colonias, trabajar con el INA, con el INBA, con la Secretaría de Desarrollo Urbano en temas que tienen que ver con zonas patrimoniales, ayuda a que sigamos cuidando la historia de nuestra ciudad, el pasado de nuestra ciudad, y al mismo tiempo vayamos regenerando zonas. Y si podemos trabajar también con Semarnat para remediar terrenos industriales, si podemos trabajar con el metro de la Ciudad de México para hacer centros de transferencia modal o urbanizar a radios de 1 kilómetro de donde están estaciones de metro, vamos a ser una mucho mejor ciudad. Y hay que trabajar con muchísimos actores, no solo son los vecinos ni los desarrolladores ni el gobierno local, es el gobierno federal, son diferentes entidades del gobierno que nos permitirían generar una integralidad de una ciudad y permitirle a las personas que viven en una ciudad tener el derecho a la ciudad, el derecho a tener un techo en la ciudad y el derecho a muchísimos servicios. No, y eso va de la mano con muchos temas, porque hablamos del derecho a la ciudad, pero hay veces que el derecho fundamental es el derecho al barrio, ¿no? El derecho que todo eso que es ciudad, en realidad uno lo vive siempre de primera persona. O sea, la ciudad es la ciudad siempre y cuando la tengas a la puerta de tu casa, ¿no? Sí. ¿Qué, por ejemplo, tú qué piensas de que haría falta para consolidar? A todos nos encanta la forma de vida del barrio de la Roma o de la Condesa, pero no se logra en otros lugares. ¿Por qué? Bueno, a mí no me encanta. O sea, creo que lo que comentaba Pepe tiene toda la razón.
el expulsar a la gente por darle tanto sentido comercial a las zonas no es la opción, porque la gente, lo vemos en la colonia Condesa, ya nadie quiere vivir por lo mismo. En la colonia Roma la gente se está yendo y es una colonia con mucha infraestructura, es una colonia bellísima, es una colonia arquitectónicamente preciosa, pero la gente ya no quiere vivir aquí porque el ruido es incómodo, no tienes dónde estacionarte, no puedes salir porque si regresas ya no tienes dónde dejar tu coche. Entonces, si no centramos todos los comercios, todos los restaurantes, todos los hoteles en una misma zona, pues podemos lograr esta diversificación en toda la zona y que toda la ciudad sea amigable para vivir. Sí, ahora, yo sí creo que se necesita construir usos mixtos. O sea, yo sí creo que necesitamos, si tú te agarras una manzana tipo o una hectárea tipo en Barcelona, y Barcelona, podremos hablar bien o mal de ciudades europeas o de otras ciudades, y igual y no vale la pena hacer comparaciones, vale la pena construir una mejor ciudad en la que nosotros estamos. Pero si tú te agarras una hectárea tipo, vas a encontrar comercios al por mayor, comercios al por menor, vas a encontrar hoteles, vas a encontrar viviendas, restaurantes, y de eso se trata, que la gente no se tenga que transportar grandes distancias para encontrar todos estos servicios. Tampoco se trata de densificar demasiado. La Ciudad de México es 30 veces menos densa que algunas ciudades, 13 veces menos densa que Barcelona. Entonces, pues todavía hay cancha para densificar, y yo no hablo de que la solución sea tener colonias como la Condesa para todo, ¿no? Digo, finalmente si tienes colonias como la Condesa céntricas, que tienen muchos restaurantes, que tienen mucha vida comercial, van a ser colonias caras, y de esas no van a haber muchas, van a ser colonias esas con vida turística, con mucha vida de servicios, pero vas a tener otras colonias que van a tener una vida menor de servicios, pero que los servicios que necesita la población para vivir los va a tener a la mano y va a tener el transporte público. Y si eso lo puedes sumar a que se genere vivienda en esas zonas cercanas a ese transporte público, vas a lograr que haya muchas zonas que no van a tener la vida de turismo, la vida de tantos servicios pujantes como colonias centrales, pero que van a poder darle de buenos servicios a las personas que vivan ahí. Y yo creo que eso es lo que se necesita en ciudades como la Ciudad de México. Tan solo densifiquemos 1 kilómetro a la redonda de cada estación de metro que tenemos y hagamos no solamente vivienda, hagamos comercio, hagamos trabajos, hagamos escuelas, y veremos que se generará otra ciudad en donde va a haber mucho menos tráfico. Somos la ciudad número 1 del mundo en tráfico. El número 1. De acuerdísimo. Oye, y porque hay un tema, digo, aquí estamos hablando de crear ciudades, y hay que entender también que la Ciudad de México es un laboratorio para mucho de lo que puede pasar en el país. Aquí verdaderamente necesitamos que los legisladores se pongan las pilas para hacer planes integrales, porque de lo que estamos hablando es de poner un mapa y decir qué vocación debe tener la ciudad y construir con los usos de suelo el rompecabezas para que esa vocación se pueda lograr. Decir que una zona tiene una vocación turística no vale si no hay servicios turísticos. Decir que una zona tiene vocación habitacional no vale si no hay infraestructura y una serie de servicios. Entonces, aquí el tema es cómo lograr que las autoridades cumplan con su papel regulador y que vayan conduciendo todos los esfuerzos, ¿no? Ahora, lo que vale la pena de otras ciudades del país es que también aprendan de lo que se hizo mal en esta ciudad. En esta ciudad se han hecho muchas cosas bien, es una gran ciudad, es una ciudad increíble, tiene muchísima historia, pero durante 30 y tantos años no hicimos la tarea en muchos temas que en otras ciudades se pueden hacer, y la gente va a seguir llegando a las ciudades. Entonces, si logramos el que otras ciudades aprendan de lo que se hizo en la Ciudad de México, y el que en la misma Ciudad de México aprendamos de lo que se ha hecho en otras ciudades, y aprendamos a cómo corregir temas que no han funcionado para hacer una ciudad más ordenada, con menos tráfico, con más vivienda cerca donde la gente trabaja, con más usos mixtos, con plantas bajas activas, con personas que se tengan que mover menos, porque no solamente se trata de generar mayor movilidad, sino de limitar la movilidad teniendo las cosas cerca, vamos a lograr una mucho mejor ciudad. Muy bien, para cerrar, Pepe, Fundación, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan que quieran participar en becar un albañil o en ser aportantes a tener un aula en sus obras? ¿Qué pueden hacer? Bueno, métanse a www.construyendoamexico.crecemos.org o busquen en Centro Urbano los datos de Construyendo a México Crecemos. Todos los desarrolladores inmobiliarios, arquitectos que quieran abrir un aula en su construcción, lo único que necesitan es escribirnos también a contacto@construyendoamexicocrecemos.org o contacto@construyendoycreciendo.org, que era el nombre anterior de nuestra fundación, y ábranos las puertas de sus obras para que podamos poner ahí mismo un salón de clases.
Todos quienes quieran becar un albañil, lo mismo, contáctenos, con 400 pesos al mes nos ayudan a becar un albañil y a darle alfabetización primaria, secundaria, prepa, y tener una industria de la construcción mejor capacitada y empezar a generar o a homologar una línea educativa que como país necesitamos, porque necesitamos pensar en quienes no tuvieron las oportunidades que tú o yo tuvimos. Sí, por supuesto. Y bueno, estamos terminando, Pati, tú que espero que sea la primera vez de varias que vengas a colaborar a hablar de estos temas. ¿Cómo cerrarías? ¿Qué cerrarías diciendo con esto que hemos platicado? Pues que se atrevan a salir a andar en bicicleta, que no es solo una cuestión de perder el miedo, también hay que perder los nervios, y pues a todos los que manejan, que nos echen un ojito, que volteen a su derecha, que nos apoyen. ¿No somos de hule o? No, que no somos de hule, pero como lo dije en el artículo que me hiciste favor de publicar, pues también a todos los ciclistas yo sí los invito a conducirse bien por la ciudad, o sea, no solo es cuestión de dejarle todo al automovilista, también los que andamos en bici, pues también tenemos que echarle ganas para que todos quepamos. No se trata de segmentar todas las calles y que en todas las calles haya ciclovías, porque no se puede, pero sí se trata de que todos conduzcamos por nuestro carril y seguro sí podemos convivir. Pepe. Yo estoy de acuerdo, yo creo que las ciudades son del ciudadano, y el ciudadano es el ciudadano de a pie, el ciudadano que puede transitar en coche, en bicicleta, caminando, y las ciudades se vuelven ciudades mucho más vivibles cuando el ciudadano, en vez de tener que transportarse en coche, se transporta en transporte público, camina la ciudad, la transita en bicicleta, y en ese sentido ojalá construyamos una ciudad mucho más amigable para todos esos esquemas de movilidad que ayudan a acercarnos de forma mayor a estar cerca de donde trabajamos y cerca de donde podemos tener una vida. Muy bien. Maribelita, pues estamos terminando. Nada más antes de irnos, quiero invitar a nuestro auditorio, si les gustó el programa, si les gusta lo que hace Centro Urbano, si nos siguen, bueno, pues ahora es su turno de apoyarnos en algo. Resulta que Viva Anuncios somos finalistas como mejor medio especializado en los premios inmobiliarios en 2016. Así que bueno, para invitarlos a votar por nosotros en premiosinmobiliarios.com.mx. Igual si ahorita se les olvida la página, después pueden entrar a las redes sociales de Centro Urbano y pues ahí lo van a encontrar y pueden votar por nosotros. Y las personas que nos mandaron mensaje para su libro de urbanismo o libro de hombres y mujeres de la casa, les mandamos mensaje directo en un rato y ya. Pues terminamos. Esto fue Centro Urbano Radio y nos vemos acá el próximo martes. Saludos, hasta luego. Gracias. Gracias. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.